Centro Familiar Maranatha, una iglesia de vencedores. Vamos a hablar de la justificación, no la auto, sino la justificación. Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice la Biblia. ¿Y los músicos dónde están los que decían gloria a Dios? Qué bueno que Freddy no nos falla, ¿verdad? Pero nos fallaron todos los músicos ahora. Amén. ¿Saben quién nunca nos va a fallar, hermano? Cristo, hermano. Cristo nunca nos va a fallar. A mí me puede fallar usted y yo le puedo fallar a usted, pero Cristo nunca nos va a fallar. Nunca, hermano. ¿Estamos listos? Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por todo. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque estamos aquí, Señor, en tu casa de oración. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca de la justificación. ¿Pueden tomar asiento? Debido a la muerte y resurrección de Cristo, hermanos, Él ha cumplido las demandas de la ley y ahora a nosotros se nos concede delante de Dios ser justos. Ser justos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Dice mismo Romanos. El apóstol Pablo, hermano, cuando está escribiendo Romanos, es una carta lo más bello, lo más grande, como Pablo desarrolla todas las doctrinas en esta carta. Y al principio de esta carta, pues, trata acerca de los gentiles y les dice que por la ley de la conciencia ellos van a ser justificados, pero que al final, pues, nadie va a ser justificado, porque si algo nos dice que está bueno, ¿por qué no siempre hacemos lo bueno? Porque si la conciencia nos dice que algo es bueno, ¿por qué no siempre lo hacemos? Y a los judíos les fue dada la ley: no robes, no mates, no hagas esto, no hagas lo otro, pero tampoco cumplieron la ley. Y Pablo llega a un veredicto y dice: no hay justo ni aun uno delante de Dios. Y todos quedamos delante de Dios culpables. Y al ver que estábamos perdidos, Dios envía a su Hijo Jesucristo. Y ahora, aparte de la ley, pues somos justificados por Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación está basada en la muerte de Cristo Jesús. La justificación está basada en la muerte de Jesucristo. La muerte de Cristo protege a los cristianos de la ira de Dios. De la ira de Dios nos protege la muerte de Cristo Jesús. Ahí mismo lo vemos en Romanos 5:8. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Le habla a cristianos que ya han sido justificados por la sangre de Jesús. ¿Cuántos hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús, hermano? Y le dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cualquier ira que venga sobre nosotros, somos nosotros, hermano, salvos de esa ira por medio de la sangre de Cristo Jesús. Yo no entiendo hasta este momento por qué algunos cristianos
se aferran a decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Si la gran tribulación es la ira de Dios. ¿Y qué nos dice el versículo, hermano? Que mucho más estando ya justificados, seremos salvos de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 6. Capítulo 6, versículo 15 dice: y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas. Así va a andar la gente en la gran tribulación, escondiéndose. Y luego dice: y decían a los montes y a las peñas. Va a tratar el hombre de esconderse de la presencia de Dios. Y dice: y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Oye, la gran tribulación, la tribulación que va a venir, es la ira de Dios sobre el pecador que no ha querido recibir a Cristo Jesús en su corazón. Aquel que ha escuchado pero que ha hecho duro su corazón. Cuando Cristo venga por la iglesia, hermano, esa gente va a recibir la ira de Dios. Porque la sangre de Cristo a nosotros ya nos ha hecho libres de esa ira que va a venir. Ninguna amén se oyó. Gloria a Dios que ya esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario me ha hecho libre de la ira que ha de venir. Si alguien no lo cree, vamos a leer la Biblia, porque en la Biblia es la verdad. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dice la Biblia: porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no nos ha puesto a nosotros los cristianos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios a la iglesia no la ha puesto para derramar su ira sobre la iglesia. No, hermano. Él va a derramar su ira sobre el pecador, sobre aquel que no se arrepiente, aquel que no quiere nada con Dios. Sobre ese va a derramar su ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 1 de esa misma epístola, versículo 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Quién estaba esperando a Jesús de los cielos, hermano? ¿Quiénes están esperando a Cristo? ¿Quiénes están esperando a Cristo, hermano? La iglesia, nosotros. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Él nos libra de la ira venidera. Porque hay gente que quiere, dice: yo quiero, pues aquel que diga: yo quiero entrar a la gran tribulación y quiero quedarme, pues quédate. ¿Verdad, hermano? Pues quédate. Dile a Cristo: cuando tú vengas no me lleves, yo quiero quedarme aquí para conocer al anticristo, para tomarme una selfie con él. ¿Verdad? Porque ahora se usa mucho eso. Estaba viendo el otro día que una persona se estaba tomando una selfie con una víbora, creo. ¡Pum! Le picó la víbora. Ándele. La muerte de Cristo protege a los cristianos de la ira de Dios. La muerte de Cristo también cumplió las demandas de la ley de Dios. La muerte de Jesucristo cumplió las demandas de la ley de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 3.
Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Querer justificarnos por la ley es estar bajo maldición. Así que cuando algún adventista te diga que necesitamos guardar la ley de Moisés, pobre de ti, porque al colocarte dentro de la ley y querer hacer las obras de la ley, estás bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y qué dice Santiago, hermano? Que si guardamos toda la ley, pero si fallamos en un punto, nos hacemos culpables de toda la ley. Así que dice el 11: y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Sabes qué sucedió con Martín Lutero? Martín Lutero era un monje agustino y se le había enseñado que para llegar a justificarse él tenía que hacer obras. ¿Qué iba haciendo Martín Lutero? Dicen que iba subiendo por una escalinata, iba golpeándose la espalda. Como mucha gente en México se golpea la espalda, se sangra queriéndose justificar delante de Dios. Y ya Lutero estaba leyendo el libro de Romanos y se acuerda él: el justo por la fe vivirá. Dijo: yo aquí golpeándome con esto, cuando el justo por la fe vivirá. Ahí, hermano, él entiende la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación. Y él acepta a Cristo Jesús y va y clava las 95 tesis ahí en la iglesia, en aquella catedral, y ahí comienza la reforma, hermano. El justo por la fe vivirá. Somos salvos por fe y no por obras. ¿Cuántos somos salvos por fe, hermano? Y no por obras. Porque por obras ningún ser humano va a ser justificado delante de Dios. Dice: y la ley no es por fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando a Cristo lo crucificaron y lo colgaron, lo crucificaron en el madero, hermano, en la cruz, Él se hizo maldito por nosotros, para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. ¿Cuántos aman a Cristo Jesús, hermano? Nosotros, viles pecadores que íbamos rumbo al infierno, y va Cristo y toma el lugar de nosotros, se hace maldición por nosotros. Tomó la maldición que había sobre nosotros, hermano, la quita de nosotros y la pone en Cristo Jesús. Él lleva nuestra maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que la justificación, hermano, está basada. La muerte de Cristo cumple las demandas de la ley de Dios. Somos justificados por medio de la muerte de Cristo Jesús. La justificación está basada también en la resurrección de Jesucristo, hermano. No solamente en su muerte, sino también en su resurrección. Lo dice, hermano, lo dice Romanos
capítulo 4, versículo 25. Cómo la resurrección de Cristo nos hace a nosotros justos delante de Dios. Vamos a 4:25 de Romanos. Dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Cristo no solamente muere para nuestra justificación, sino que Él, cuando resucita, Él resucita para nuestra justificación. Porque si Cristo hubiera muerto solamente y se queda en la tumba, hermano, nosotros seguiríamos perdidos delante de Dios. Él tenía que resucitar de entre los muertos para completar, hermano, la justificación para nosotros. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces la justificación está basada en la resurrección de Cristo Jesús. Vamos a Romanos 10, 9 y 10. Usted se lo sabe de memoria. 10, 9 y 10. Pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, serás justificado delante de Dios. Si creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que creer en Cristo, que Él murió y resucitó, pero también tenemos que creer, hermano, tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Una pregunta: ¿un mudo podrá ser salvo? Porque dice la Biblia que tenemos que confesar a Cristo como Señor. Si nos fuéramos al original, al hebreo, al griego, creer no solamente es creer hablando con nuestra boca, sino creer, hermano, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Debemos de creer que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Podrá un mudo creer con toda su alma, con todo su corazón, con todo lo que él es? ¿Podrá creer que Cristo resucitó de entre los muertos, hermano? Claro que puede creer, porque eso es lo que significa creer ahí en ese versículo. Creer con todo nuestra alma, nuestro corazón, nuestras fuerzas. Creer con todo que Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces la justificación está basada en la resurrección de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser justificados delante de Dios? Por medio de la muerte de Cristo y por medio de su resurrección. Cuando Dios vio que nosotros, hermano, estábamos perdidos y que por más que tratáramos nosotros de ser salvos, no íbamos a poder. Por eso Él envía a Cristo Jesús, muere en nuestro lugar en esa cruz. La ley, hermano, que nosotros no podíamos cumplir. Recuerden que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, lo primero que vio es que estaban el pueblo judío danzando alrededor de un becerro de oro. Quebrantaron los mandamientos de Dios. Y cuando Moisés toma las piedras,
los 10 mandamientos y los quiebra, estaba diciendo que el pueblo había quebrantado la ley. Así que el hombre no puede guardar la ley. Cuando usted era católico, ¿acaso no sabía usted los 10 mandamientos? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿En el catecismo se los enseñaron, sí o no? Sí, se lo enseñaron. ¿Y lo sabía? Y en un mandamiento decía, no adulterarás. ¿Sí o no? ¿Y lo sabíamos? Lo sabía. ¿Y luego? ¿Y luego por qué muchos adulterábamos si sabíamos el catecismo? ¿No adulterarás? ¿Sí o no? Porque por nuestras fuerzas no podíamos cumplir la ley de Dios, hermano. Necesitamos que viniera Cristo Jesús a nuestra vida. Y cuando viene Cristo a nuestra vida, Él nos da el poder, hermano, para poder vencer toda inclinación que tenemos hacia el pecado. Porque la carne se inclina hacia el pecado. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a vencer todos esos inclinaciones pecaminosas. Porque todavía somos tentados. Todavía somos tentados. Pero ¿quién nos ha dado la victoria, hermano? Cristo Jesús. Ay, a los hermanos no les gusta tomar. Dicen allá, a los hermanos no les gusta tomar. Sí nos gustaba. Pero cuando conocimos a Cristo Jesús, Él vino y llenó nuestra vida, hermano, y nos dio el poder para ya no volver a tomar. ¿Sí o no? Él nos dio el poder, la autoridad, hermano. Por nosotros no podíamos. ¿Qué hacen en Alcohólicos Anónimos? Un día más, un día más. Y ahí están pensando en un día más. Yo ni pienso en el día, hermano. Yo tengo a Cristo Jesús. Cristo me ayuda a vencer todo eso. Amén, hermano. Imagínense que yo estuviera así. Ay, mañana, a ver si logro mañana. Y luego pasa el día. Lo logré. Y luego otro día. Pues qué mortificación de vida sería esa, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Martí, mejor adoro a Dios. Glorifico a Cristo porque Él me da la autoridad, el poder para vencer todo pecado que viene a mi vida. ¿Están aquí o no están, hermano? ¿O a quién le estoy predicando? ¿Somos pentecostales o ya no somos pentecostales, hermano? No vamos a hacer puros costales. Diga como la viejita, con guaraches o sin guaraches, yo alabo a Cristo. Le dijeron a una ancianita, no haga tanto ruido ni tanto cuento aquí, ya déjese y cálmese, tranquila. Y le vamos a comprar zapatos nuevos, guaraches nuevos. Ahí está la viejita que no se podía aguantar. Y pensaba en los guaraches nuevos y en los zapatos nuevos. Y llegó un momento en el cual no aguantó. Dijo, pues con guaraches o sin guaraches, con zapatos o sin zapatos. Dijo, gloria a Dios. Y empezó a alabar a Dios y a glorificar a Dios. Por eso usted diga, con guaraches o sin guaraches, hermano. Con carro o sin carro, alabamos a Cristo Jesús. Ya no estamos en aquellos tiempos, ahora diga, con carro o sin carro, alabamos a Cristo Jesús. Amén. Adoramos a Cristo Jesús. Entonces, hermano, Cristo viene, hermano, y hace todo por nosotros. Nosotros tenemos que creer solamente y depender de Él, hermano. Depender de Dios. No puedo, Señor, con mis fuerzas no puedo, pero con tu ayuda sí voy a poder. Me dijeron a mí, te esperamos al mes acá donde andamos todos.
Te esperamos al mes te vamos a ver acá igual o peor. Tengo 38 años que nunca volví a ese mundo, hermano. Seguramente que algunos que me dijeron acá te esperamos, pudiera ser que hayan hasta muerto, hermano. Espero que si murieron con Cristo Jesús. Amén. Murieron con Cristo. La justificación, hermano, nos dice que nosotros los creyentes somos declarados justos a través de la muerte de Cristo. Nosotros que habíamos violado la ley en diferentes formas, venimos a Cristo Jesús y para Dios ahora nosotros somos justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Delante de Dios somos justos y delante de Dios por medio de Cristo Jesús somos santos. Pablo dice, a los santos que están en Corintio, a los santos que están allá, Pablo los llama santos. Nuestra posición desde el momento en el cual aceptamos a Cristo, hermano, nosotros somos santos. ¿Cuántos santos enmascarados hay aquí? Le dijo una esposa al esposo, en la iglesia eres santo, el enmascarado, y llegas a la casa, eres Blue Demon. ¿Cómo ve? ¿Cuántos somos santos aquí? ¿Y en la casa? Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. La justificación significa que los creyentes somos considerados justos delante. Dios nos ve justos ahora, hermano. Por medio de Cristo Jesús. Fíjense que tengo en un cuaderno anotado y cuando me iba a venir decía, algo se me olvida y no logré recordar qué es lo que se me ha olvidado. Pero cuando llegué aquí me acordé del cuaderno. Porque el Concilio de Trento de 1560, concilio católico, dice, y ahí tenía los números, los libros, todo tenía ahí. Por eso dije, ¿por qué no me lo traje? Pero dice el Concilio de Trento, toda persona que diga que es justo delante de Dios, sea anatema, sea maldito. Dice, toda aquella persona que diga que la justicia de Cristo le es imputada a él, sea anatema, sea maldito. Así lo dice el Concilio de Trento. Se me olvidó traerme el cuaderno donde tenía todo anotado. Pero así dice. Decir que nosotros cuando decimos que somos justos, somos anatemas, somos malditos. Cuando la Biblia misma me dice que si yo creo en Cristo, hermano, si yo creo en Cristo, yo soy declarado justo delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo dice la Biblia? ¿O no lo dice? Si yo digo que soy justo, es porque la Biblia lo dice, hermano. Y tenemos que creerle a la Biblia. 5:19 de Romanos, 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre,
la desobediencia de un hombre, está diciendo de Adán. Adán desobedeció delante de Dios. Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de Adán, de un hombre, entró el pecado al mundo. ¿Sí o no? Entró el pecado al mundo. Así también dice, por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Cristo Jesús. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán, fuimos nosotros constituidos pecadores. Pero ahora por Cristo Jesús, por la obediencia de Cristo, ahora nosotros somos constituidos justos delante de Dios. Justos. Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30 dice. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él, o sea, por Cristo, estáis vosotros, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por medio de Cristo, nosotros los que hemos creído, somos redimidos, somos comprados por la sangre de Cristo Jesús, somos justificados por medio de Cristo y somos santificados por medio de Cristo Jesús. Todo lo que ha hecho Cristo por nosotros, hermano. Segunda de Corintios 5:21 dice, Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, o sea, Cristo Jesús, Cristo no tuvo pecado. Él en una ocasión le dijo a la gente, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Ninguno lo pudo acusar de pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros somos justificados por medio de la muerte, del sacrificio de Cristo Jesús. En una ocasión vino un predicador y le dijo, ¿cuántos justos hay aquí? Y la gente como que tenía miedo de decir, yo soy justo. Porque quizá pensaban la gente, y si me dice, ¿has pecado? ¿Has hecho esto malo? ¿Has hecho esto otro malo? Y la gente pues iba a decir que sí. Entonces, ¿por qué dices que eres justo? ¿Por qué decimos que somos justos, hermano? Porque creemos en la muerte y resurrección de Cristo, y esa muerte y resurrección de Cristo, ante los ojos de Dios, usted y yo somos justos. Por eso si alguien viene y diga, ¿cuántos justos hay aquí? Usted con toda confianza levante su mano, porque no está confiando en lo que usted es, en lo que usted hace, sino que está confiando en lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hermano. ¿Sí? Si se enojó ahora y viene y alguien le dice, tú eres justo, y luego tú te acuerdas de que te has enojado y que, ay, pues cómo voy a decir que soy justo si ahora me enojé con mi esposa y hasta le grité. Y eso te hace ahí como cohibirte, decir yo soy justo, pero no eres justo por lo que hiciste. No, hermano, tú eres justo cuando crees en Cristo Jesús, cuando te has arrepentido y has creído en su sacrificio. Entonces tú vienes a ser justo
delante de Dios. ¿Cuántos justos hay aquí? Ahora, la justificación, hermano, se recibe por medio de la fe. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo va a vivir por la fe. Somos justificados por medio de la fe. ¿Cuál es el versículo que leímos cuando comenzamos? Romanos 5:1. Y dice, justificados pues por la fe. Somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Él, nosotros somos justificados delante de Dios. Efesios 2:8. Vamos a Efesios un poco más adelante. Efesios 2:8 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no depende de nosotros, pues es un don de Dios. Somos salvos, justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Y tenemos ejemplos de hombres que vivieron antes de Cristo, como Abraham, que fue justificado por fe. Leemos en Génesis capítulo 15, versículo 6. Vamos a Génesis capítulo 15 y versículo 6, hablando de Abraham. 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y por medio de esa fe fue declarado justo. Entonces tenemos a Abraham, que vivió antes de la ley, que fue justificado por medio de la fe. Tenemos a otro hombre llamado David, el rey David, y lo vemos en Romanos 4:6. Romanos 4:6, vamos a ver al rey David. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca del rey David? Romanos capítulo 6, versículo 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea que David reconoció que las obras no lo iban a hacer justo delante de Dios. Y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David fue justificado delante de Dios por medio de la fe, a pesar de que cometió grandes pecados como adulterio y asesinato. Él fue justificado delante de Dios por medio de la fe. Así que tenemos a Abraham antes de la ley y tenemos a David en la ley, viviendo bajo la ley, y son justificados por la fe. Nosotros, viviendo bajo la gracia, también somos justificados por medio de la fe. ¿Recuerdan el ladrón que estaba ahí en la cruz con Cristo? Y le dice, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Fue salvo el ladrón? ¿Se tuvo que bautizar para ser salvo? No. ¿Por qué fue salvo el ladrón? Por la fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese momento el ladrón estaba reconociendo a Cristo como el Mesías. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, el ladrón logra captar en ese momento que aquel que estaba muriendo junto de él era el Mesías que Daniel, Isaías, Jeremías y todos los profetas dijeron que un día iba a venir a morir. Isaías dijo que él llevaría nuestros pecados. Ciertamente él llevó nuestros pecados y sufrió por nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios. Entonces el ladrón en la cruz logra captar, entender que el que estaba enseguida de él no era cualquier malhechor. Porque cuando aquel otro le decía, bájate de la cruz, ¿sí? Y luego le dice, ni aún estando en esta condición, ¿verdad? ¿Te arrepientes? Ningún mal hizo, y mira, está junto con nosotros. Reconoció que Jesucristo era el Mesías, que estaba muriendo por él, y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él fue salvo, hermano, por medio de la fe en Cristo Jesús. Tú y yo somos salvos por medio de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. No hay obras, no hay mérito en nosotros para ser salvos, solamente a través de la fe en Cristo Jesús.